Bueno, muchas gracias a todos. Acabo de llegar, por eso tengo que saludar a mis amigos. Bienvenidos, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Miren, yo me enteré recientemente del evento y me han honrado con esta invitación a poder dirigir unas palabras. Lamentablemente llegué tarde y me he perdido algunas otras, por lo cual pido disculpas. ¿Cuánto tiempo tengo, más o menos? 10, 15, 20. Bueno. El calor, no digan el tiempo que quieran porque con el calor puede ser un poco difícil, pero vamos a ver qué se puede hacer. Miren, a ver, vamos a hacer algo, vamos a cubrir algunos puntos. En primer lugar, han pasado menos de un año desde que las ideas de la libertad llegaron al gobierno y miren ustedes todos los frutos que hay frente a nuestros ojos. Ya no es una especulación, ya no es una hipótesis. Ya nadie puede decir que estábamos fantaseando, que estábamos inventando una hipótesis. La realidad está frente a nuestros ojos, nuestros enemigos ya están cada vez más incómodos de decir que el pasto no es verde o que el cielo no es celeste. Están realmente muy incómodos al punto de que últimamente los estamos troleando por Twitter cada vez que hacen sus malabares tratando de mentirle a la gente. Así es, el dato mata el relato, pero tenemos que empezar a crear nuestros propios relatos y de eso también quiero hablar hoy. Los resultados están a la vista. La inflación se está desplomando, la economía empieza a levantar, la pobreza empieza a caer, por más que han tratado de buscarle la vuelta para decir lo contrario algunos meses atrás. La seguridad se ha acomodado, los piquetes han pasado a ser parte de la Argentina del pasado. Ahora, si quieren molestar al pueblo, que lo hagan tranquilitos y desde la calle y que nos liberen, que nos permitan la libertad de circulación como nos ampara nuestra Constitución Nacional. Argentina se ha vuelto tan importante para el mundo en general que hasta el líder del país más importante de todo el globo terráqueo, en términos de PBI y en términos militares, ha reconocido a Javier Milei recientemente como un hombre que ha hecho grandes cosas en muy poco tiempo. Y tenemos 7 años más por delante. Los años que vienen son de pura gloria, serán años de victoria, pero también serán años de mucho trabajo y de mucho combate porque las verdaderas contradicciones políticas por fin han emergido y están a la vista de todos en la República Argentina. Argentina en este momento está partida, pero está bien que esté partida, porque está partida entre los buenos y los malos. Podemos identificar perfectamente a la gente de bien y a la gente de mal. Sabemos quién está en cada bando por primera vez en nuestra historia. Sabemos que en un lado están los que defendemos la vida, respetamos la vida, la dignidad humana, y del otro lado están los zurdos hijos de puta, Los zurdos hijos de puta que no tuvieron ningún problema en los 70 para llenar de bombas al pueblo, no tuvieron ningún problema a lo largo del siglo XX para instalar sus dictaduras criminales, que muchas de ellas hasta el día de hoy siguen vigentes. De hecho, Cuba desde el año 1959 hasta la fecha continúa vigente. Venezuela desde los años 90 hasta la fecha continúa vigente. Nicaragua desde los años 80 hasta Corea del Norte. Es decir, cuando uno mira dictaduras, todas son de izquierdas, pero resulta que la izquierda es democrática y respeta los derechos humanos. Entonces, tenemos lo mínimo que podemos hacer con ellos es insultarlos. Y si quieren llorar, que lloren. Es lo mínimo que se merecen.
Las verdaderas contradicciones políticas, que no era la contradicción del sexo, como quiso jugar la izquierda montándonos el feminismo, no era la contradicción de la raza, con lo que quisieron jugar en los Estados Unidos con Black Lives Matter, no era la contradicción de la etnia tratando de activar las células indigenistas en el sur y sobre todo en Chile, en Bolivia, en Ecuador. No eran las contradicciones con las que ellos jugaban. Las verdaderas contradicciones eran aquellas que mostraban, por un lado, las personas que querían ser libres, que querían hacerse cargo de su vida, de su responsabilidad, trabajar duro, ahorrar, llevar el bien a sus círculos de influencia, respetar al vecino, y por el otro lado, gente que se dedicó a meterse en el aparato estatal, un aparato siempre creciente, para cagarle la vida a los demás, para llenarlos de impuestos, para regularles la vida y para empobrecernos a todos. Las contradicciones son esas y no hay otras. Si quieren ir a mirar los genitales de las personas o ver con quién se acuesta cada quien, el color de la piel o la ascendencia étnica, les cuento algo. El wokismo está en vías de extinción. Que continúen. Nuestros enemigos están verdaderamente convalecientes. Acaban de recibir 2 golpes brutales, tres golpes brutales en nuestro continente. En noviembre del año 2023, la victoria del Jabo en Argentina, inesperada por nuestros enemigos. En febrero de este año, la paliza que dio Nayib Bukele en El Salvador con 85% de los votos, para que continúen llorando los malditos garantistas. Y hace pocos días, la tremenda paliza que metió Trump ganando en los 7 swing states. 7-0. Pero este movimiento empieza acá. Argentina va a pasar a la historia por liberar a América del yugo del socialismo del siglo XXI y de las garras del globalismo. Miren, las cosas pintan bien. Nuestros enemigos, como les decían, están en el suelo en este momento y no hay que desacelerar, al revés. Hay que poner quinta. ¿Quiénes son nuestros enemigos? Ahora hay un nuevo término que a mí me ha entusiasmado bastante, que es relativamente nuevo dentro del ámbito discursivo de La Libertad Avanza, y es el concepto del partido del Estado. Si uno analiza, si uno hace lupa y ve qué hay dentro del partido del Estado, va a ver que todos sus componentes están en crisis terminal. Empecemos por los políticos casta. Los políticos casta están tan en el suelo en este momento que todas las encuestas que se han fraguado desde comienzos de año hasta la fecha nos muestran que, según la opinión pública, el líder de la oposición es nadie. Están por el piso y cuando uno se pregunta ¿quién puede emerger como líder de la oposición? Nadie se atreve a decir nada porque no hay nadie a la vista. No, Larreta. Chelo. ¿Vieron ustedes la intención de voto que tiene hoy Lustó, por ejemplo? Pobrecito. El tipo... Miren si el tipo será consciente. Imagínense ustedes vivir sabiendo consciente de ser odiado. Esta basura moral y política que se llama Lustó
tiene que ir a la marcha de las universidades rodeado de guardaespaldas porque tiene tanto miedo que no puede ir ni a sus propias convocatorias como una persona común y corriente. Y eso pasa con todos nuestros enemigos. Están acorralados, están debilitados y este es el momento en que tenemos que darle estocada final. Vamos a estar 8 años, los vamos a aplastar. O miren a la yegua hija de puta, por ejemplo. Segunda sentencia. ¿Eh? La queremos. La queremos. Igualmente convengamos que, pobrecita, digamos, su piso y su techo es el mismo desde hace ya tantos años, que tuvo que elegir al golpeador sistemático Alberto Fernández para que vaya primero porque sabía que ella por sí misma ya no podía crecer ni un solo punto. Está en una situación de debilidad política tremenda. La cabra. El Biden argentino. En segundo lugar, dentro del Partido del Estado tenemos a los periodistas ensobrados. Los periodistas ensobrados tienen tan alto el ego, tienen un problema en cuanto a que sobredimensionan sus propias capacidades, su estatus y su rol en la sociedad, lo sobredimensionan hasta tal punto de que se quejaban porque ellos consideraban que un político necesariamente tenía que pasar por su filtro. Se creyeron hasta tal punto el verso del cuarto poder, que no es un poder constitucional, se lo creyeron hasta tal punto que realmente se creían con el derecho de ser filtro entre la política y la sociedad. Pero ¿saben qué? Las redes sociales los dejaron como un producto analógico que ya nadie quiere consumir, los dejaron hablando solos. ¿Y saben qué es lo más interesante? Es que ni siquiera... Lo más interesante es que ni siquiera es un problema de tecnología, porque uno podría decir, bueno, ha cambiado la tecnología, ha cambiado las condiciones objetivas de la comunicación social y esta gente simplemente ha quedado en el pasado. No, porque los que han tratado de dar el salto tecnológico y armar su canal de YouTube, vayan a ver cuántas visitas tienen los videos de Marcelo Longobardi y me cuentan qué tal le va a Longobardi en las redes sociales. Ahí nos empezamos a dar cuenta de que estos tipos en realidad nadie los quería escuchar, pero éramos esclavos de tener una cajita boba con un par de canales haciendo zapping y la gente se calentaba hasta tal punto que no faltaban los videos donde veíamos a alguien putear a la televisión porque no le podía putear al tipo. Pero llegó Twitter y ahora todo el periodismo está suplicando una intervención estatal en las redes sociales, no solo en este país, sino en Occidente en general. Que vuelvan al Facebook. Los periodistas ensobrados tienen un gran problema que no es tecnológico, sino que es que se han ganado el legítimo odio de la sociedad civil, hasta tal punto de que las encuestas de opinión del año 2023 no solamente trataban de averiguar en qué consistía el voto, cómo la gente pretendía votar en las venideras elecciones, hacían muchos otros tipos de preguntas. Por ejemplo, ¿qué imagen tiene la gente en Argentina de las instituciones de la sociedad civil? Y ahí aparecieron los medios de comunicación en algunas de esas encuestas. Cuando uno revisa esos datos, se va a dar cuenta que los medios de comunicación en Argentina son los peores considerados como institución por el pueblo argentino. Entonces, esto fue mucho antes de lo que ellos digan que fue un troll center que les hacía la vida imposible. Lo que pasa es que no están dispuestos a hacer autocrítica porque tienen un problema de ego que es tremendo. Que lo resuelvan en el psicólogo, nosotros les seguiremos ganando la batalla cultural mientras tanto.
Si seguimos haciendo lupa, vamos a encontrar otro grupo. Teníamos a los políticos casta, los periodistas del sistema, los periodistas ensobrados, y aparecen por ahí unos señores que dicen ser los representantes de los trabajadores, pero son unos gordos gigantescos que en su puta vida laburaron de verdad. Los sindigarcas. Los sindicalistas garcas tienen un gran problema también en este momento, y es que sus movilizaciones y sus paros no han generado el más mínimo entusiasmo en la población, sino todo lo contrario, el más absoluto repudio. El pueblo argentino está cansado de esa manga de delincuentes y están en verdaderos problemas porque saben que tenemos un presidente que no se les achica y no se les va a achicar. Se vienen tiempos muy malos para estos garcas. ¿Y qué decirles si seguimos haciendo lupa y encontramos por allí a los empresarios? A esos falsos empresarios que no ganaron su dinero con arreglo a las leyes de la economía libre, sino que ganaron sus fortunas aliándose con toda esta tribu de impresentables que acabamos de mencionar recién. Ellos, que eran fundamentalmente, por ejemplo, lo que estaban metidos en el tongo de la obra pública, en este momento tampoco saben para dónde disparar. Están todos incinerándose, están todos viviendo sus últimos suspiros. Además tenemos a los economistas chantas, a esos economistas que ponen cara de tipos versados en la televisión, que ponen... Si tenemos agüita. Gracias, muchas gracias. Los econochantas, ese es un envidioso. Qué papel lamentable que está haciendo Kachanowski. La envidia se lo comió, pobrecito. Está haciendo un papel tan lastimoso que alguien le diga que no va a tener la oportunidad de ser Javier Milei, que no insista. Javier Milei hay uno. No va a poder. Miren. Toda esa gente ha perdido toda credibilidad. Eran aquellos que eran a su vez invitados, porque es que están todos entongados. Cuando hablamos de partido del Estado, es porque hay un sistema formado, estos elementos están coordinados. Los periodistas ensobrados, por órdenes de los políticos que le bajaban los sobres, entongados con los empresarios, contrataban a los econochantas para que salieran a dar sus pronósticos económicos por televisión. Y hemos visto pronósticos de todos los tipos. Por ejemplo, que teníamos que esperar un dólar que a estas alturas podía estar 3.000, 5.000, 7.000, según sea el caso. Por ejemplo, que la inflación no se podía bajar. Por ejemplo, que la baja del riesgo país tampoco tenía ningún impacto sobre el hombre normal. Lo vamos a discutir en muy poquitos meses de nuevo a eso. Por ejemplo, que el déficit era imposible de bajar y que Milei era un vendehumo porque sus medidas eran imposibles de llevar a la práctica real. Toda esa gente fue desmentida, pero ¿saben qué? No fue desmentida por el mero discurso. Y esta es gente que está acostumbrada a confundir el discurso con la realidad. Aquí lo que se está imponiendo es la realidad y está dejando el discurso de nuestros enemigos en el lugar del meme en X. Entonces, sigamos memeándolos, sigamos dándole la batalla cultural porque están perdiendo posiciones. Si miramos por otro rincón del partido del Estado, vamos a encontrar a un grupo más que no quiero dejar de mencionar. Los globalistas. Los globalistas son estos políticos garcas que se meten en organizaciones internacionales que tienen un nombre que la gente cree porque nos han educado de esa manera, nos han adoctrinado de esa manera, nos han hecho creer que, por ejemplo, en Naciones Unidas había filántropos, había gente que estaba trabajando por la paz del mundo, por el medio ambiente y por los pobres y por los derechos humanos. Eran todos comunistas que estaban metidos ahí mientras nos adoctrinaban a nosotros para que los aceptáramos y los financiáramos.
Están metidos en la ONU, están metidos en OEA, están metidos en la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que por cierto, les cuento, tengo información de adentro, de la CIDH, de que hay gente ahí que ya está esperando a ver en qué momento puede haber represión en la Argentina para acusar a Javier Milei de violar los derechos humanos. Nuestros enemigos están agazapados en organismos internacionales que son realmente muy peligrosos, pero Javier Milei ya ha tomado conciencia de esto, por eso nos sacó recientemente de Agenda 2030 y del Pacto 2045. Es exactamente lo que votamos. Si repasamos el partido del Estado, políticos garcas, periodistas ensobrados, empresarios, sindicalistas garcas, globalistas, econochantas, pseudointelectuales del sistema, ese es el partido del Estado. Y nosotros, muchachos, ¿qué somos? Somos el partido de los trabajadores. Somos el verdadero, no los zurdos que dicen que son el partido de los trabajadores y no labura ninguno. Nosotros somos el partido del trabajo, el partido del esfuerzo, el partido del mérito, el partido de la familia, el partido de la responsabilidad y el partido de la amistad. Eso somos nosotros. Frente a todos estos garcas que acabamos de mencionar, tenemos una guerra cultural y política que dar. Eso determinará nuestras existencias personales, no solo colectivas, personales también, porque por algo se están cagando todos de calor acá, como yo, porque les importa de lo que está pasando en la Argentina, porque todos ustedes van a tener un rol crucial para lo que viene. El Partido de la Libertad es el partido del trabajo, es el partido de la vida, es el partido de la propiedad, es el partido de la familia y es el partido de la patria argentina. Tenemos que empezar. Lo que viene son tiempos de gloria, dije, pero también son tiempos de lucha. Hay un concepto que fue recuperado por lo que por economía de términos podríamos decir la derecha o la nueva derecha, porque aquí hay que ser justos. Aquí habemos libertarios de pura cepa, habemos conservadores, habemos patriotas y cada vez la buena noticia es que estamos más hermanados que nunca y que estamos todos tirando para el mismo lado. Y hay un concepto que saben que yo creo que representó muy bien los esfuerzos que todos nosotros estuvimos haciendo, cada uno desde su propio lugar en los últimos años, y ese concepto que lo llevó hacia su estado de clímax, Javier Milei, ese concepto es el de la batalla cultural. Yo quisiera mostrar o tratar de interpretar qué es esto de la batalla cultural y analizar 4 fases, ¿bien? No les voy a quitar mucho más tiempo. 4 fases de batalla cultural. En primer lugar, ¿qué es la batalla cultural? La batalla cultural es un tipo de práctica política descentralizada, informal, donde uno se hace consciente de que las cuestiones intangibles de la vida son muy importantes porque brindan los marcos interpretativos sobre los cuales el hombre despliega su acción. El hombre actúa interpretando, pero la interpretación está provista de ciertos marcos que le vienen por su cultura, ¿de acuerdo? Si yo tengo una cultura de parásitos, de socialistas, de zurdos, de adoctrinadores, de corruptos, de estatistas, mi configuración frente a la vida, la forma en que yo voy a ver el mundo va a responder a esos marcos ideológicos. Y mi acción, por lo tanto, va a estar deformada en orden a respetar ese tipo de marcos ideológicos. ¿Cómo se forman esos marcos ideológicos? Se forman con palabras,
Se forman con imágenes, con representaciones, con historias, con símbolos, con mitos, con leyendas, con costumbres, con usos, con valores, con ideas. Todo esto que parece tan intangible porque es que no lo podemos tocar. ¿Dónde toca una idea? ¿Dónde toca un símbolo? ¿Dónde toca una imagen? Esa es la cultura, y acostumbró la derecha a despreciar esta dimensión intangible de la vida porque en la Guerra Fría lo que se disputaba era fundamentalmente un sistema económico y no hay nada más tangible que un sistema económico. La izquierda, como fracasó en ese momento de la historia, fue consciente de que necesitaba dominar la cultura si pretendía hacerse del poder. Lo intentó con las armas. No lo lograron, fueron aplastados en prácticamente todos los casos, por lo menos occidentales en casi todos, las excepciones recién las mencionamos. La más exitosa de todas fue Cuba, pero porque Fidel Castro tuvo apoyo de un sector importante de la clase política de los Estados Unidos. Ese es otro tema, no me voy a meter ahí. Ahora, el punto acá es que habiendo perdido las armas, ellos se hicieron conscientes de que necesitaban dominar, aunque sea el campo cultural. La batalla cultural es una batalla política que torna consciente el poder político de algo tan intangible llamado cultura. Y la batalla cultural tiene 4 fases. La primera es la de la conciencia del fracaso. Solo da batalla cultural aquella persona que se ve fracasando, que ve que sus ideas no tienen asidero, que sus valores no tienen representación en la opinión pública, sabe que está muy lejos de la cultura establecida y por lo tanto la cultura se le aparece como un campo hostil y en esa hostilidad uno resuelve batallar. Esta fase ya la pasamos. Esa fue la fase en que muchos escribíamos libros imprimiéndolos con nuestro propio dinero, éramos muy poquitos, hacíamos charlas, conferencias muy chiquititas. Ustedes seguramente han visto las fotos o los videos de Javier Milei en charlas en una casa con 12 o 14 personas. Ese fue el momento donde nuestros enemigos nos trataban de consumo irónico. Decían que nosotros éramos básicamente unos payasitos de la extrema derecha, porque ya han visto que cualquier cosa que sea derecha para ellos es extrema derecha, y que la ultra, la mega derecha, y ellos ahí nos subestimaron. Se reían de nosotros, pensaban que no teníamos ninguna oportunidad y que simplemente hacían el ridículo. Son los mismos que hoy están llorando, ¿de acuerdo? Entonces, la primera fase. Superamos la primera fase, empezamos en una segunda fase que podemos llamar la fase de la afirmación. En la fase de la afirmación el grupo empieza a crecer un poco más y en la sociedad se empieza a formar una parte todavía pequeña, pero una parte al fin que demanda representatividad política para esa serie de valores, de costumbres, de ideas, de usos, de morales. Esa fase ya pasó también, fue el momento en que Javier decidió dar el primer salto a la política y ganó su lugar en el Congreso de la Nación. Ese fue un año muy duro, pero ahí empezamos a ver resultados. Miren, la tercera fase, ya voy a ir cerrando, la tercera fase es la que podemos llamar la de la consolidación y la de la victoria política. En la tercera fase nuestras ideas ya empiezan a disputar a tal punto la hegemonía cultural que nos convertimos en una opción políticamente viable a nivel nacional. Empieza la gente a mirarnos como una alternativa real. Nuestros valores empiezan a disputar realmente con los otros. El valor de la libertad contra el valor del estatismo. El valor de la propiedad contra el valor de los parásitos. El valor de la familia contra el valor de los pervertidos sexuales que quieren reventarle la cabeza a los niñitos en la provincia de Buenos Aires con esos manuales de mierda que les llegan. El valor de la virilidad contra el valor de la víctima perpetua. Gracias. Yo no lo podía decir, te agradezco. El valor de la vida contra el de los pañuelitos verdes.
Y esa alternativa cultural empieza a acelerar a fondo, se convierte en una alternativa política nacional y te llega, sin darte cuenta, un noviembre 2023 y una verdadera paliza electoral contra el maldito de Massa, CFK, Alberto Fernández y toda esa runfla inmunda. Entonces, esa fase ya pasó, esa fase se consolidó. Ahora toca la última, muchachos. La última es la de la hegemonía. La última es la fase de la hegemonía y por eso estamos acá cagándonos de calor hoy. Por eso estamos acá. En la fase de la hegemonía, miren, es Gramsci, 100%, Gramscismo de derecha. Miren, no cometamos el error de Chile. En Chile pensaron que porque la economía marchaba bien, la izquierda nunca iba a lograr absolutamente nada porque el chileno simplemente podía mirar a Cuba o a Venezuela o a Nicaragua para darse cuenta de que no quieren cambiar el modelo chileno. Mentira. En Chile la izquierda hizo tal batalla cultural que le terminaron destrozando el sistema político, incluso jurídico. Todavía está, digamos, en un gris muy raro el tema de la nueva constitución. Lo intentaron 2 veces, vamos a ver en qué ha quedado todo eso. Y todo eso pasó sin que en Chile tuviesen ni una hiperinflación, ni una crisis de empleo, ni una caída del PBI. No pasó nada de eso y sin embargo se convirtió en una verdadera revolución por izquierdas. ¿Por qué? Porque la izquierda estaba dominando a través de universidades, colegios, televisión, redes, la opinión pública y la cultura chilena. La estaba degradando mientras la economía estaba funcionando y eso generó un cortocircuito político que incendió Santiago. ¿De acuerdo? Nosotros no podemos pasar por eso. Si vienen, y Dios quiera, y parece que será así, grandes tiempos de bonanza económica en Argentina, por favor no nos durmamos en los laureles. No pensemos que el pueblo va a entenderlo todo simplemente porque puede cambiar su iPhone una vez por año, ¿de acuerdo? Lo que necesitamos... Necesitamos comprometernos con batalla cultural que acompaña los éxitos económicos de este gobierno. Y necesitamos enfrentar todas las agendas, no solamente las económicas, sino también las no económicas que tienen entre manos nuestros enemigos y que tantos frutos le han dado. Los feminismos radicales, la ideología de género, el indigenismo, el ambientalismo radical, el racismo invertido, todo ese tipo de causas que pensamos que no pueden hacer daño o pueden hacer un daño tremendo. Configura a la persona para ser hostil frente a un gobierno de derechas, en términos muy amplios. Entonces, batalla cultural, amigos, no necesitamos ser ni George Soros, ni Bill Gates, ni la gente de la Fundación Rockefeller, ni un burócrata de Naciones Unidas, ni el hijo de Cristina Kirchner para poder hacer algo que tenga efectos reales. No, con eso alcanza, con el celular alcanza, ¿de acuerdo? O sea, acá nadie tiene ninguna excusa para no laburar. Acá nadie tiene ninguna excusa para no empezar a laburar desde ya. Los que tengan familia, den batalla cultural en su familia. Influyan sobre sus parientes, influyan sobre sus amigos. Los que van a la universidad, armen centros de estudiantes. No importa si son minoritarios, siempre vamos a empezar siendo minoritarios. Así hemos empezado y así hemos llegado donde estamos hoy. No decaigan, no se frustren. Miren, la única forma de avanzar es... Cada vez que te caigas te pones de pie y seguís adelante. Hay que meterse en las universidades, hay que meterse en los colegios, hay que meterse en el ámbito de la cultura, hay que meterse en el ámbito de los libros, hay que meterse en el cine, en el teatro. Obviamente todo con fondos privados porque no somos como ellos, no somos como ellos. Entiendo que hoy aquí estamos presenciando un momento histórico que es el nacimiento formal, organizado, de algo llamado las fuerzas del cielo. Mostremos que estamos a la altura del nombre que nos hemos puesto.
mostremos que la batalla cultural no tendrá final y que acompañaremos los años de gloria que le esperan a nuestra patria. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias.